película de la que es mejor no contar mucho. Enseguida empiezan a pasar movidas, además bastante chungas por el contexto en el que nos propone su argumento y su localización, y por todo lo demás. The Apology nos mete en la víspera de Navidad, donde Anna Gunn, a la que todos recordaremos por ser Skyler en Breaking Bad, se prepara para recibir al día siguiente a la familia y donde pretende pasar la noche en soledad, todavía intentando superar un trauma pasado, algo doloroso y que por lo que parece se ha estado dando a la bebida y donde en esa fecha tan señalada está a punto de volver a caer. Pero suena el timbre, alguien llama a la puerta. De repente, entre el frío temporal y nevado y la tormenta implacable que rompe todo, hace acto de aparición su ex cuñado, al que no se le esperaba ni siquiera al día siguiente, ya que hace años no tenía ningún tipo de vínculo con la familia. Está ahí por una razón, quiere algo que no sabemos y rápidamente todo comienza a ponerse turbio. Hay secretos que pueden cambiarlo absolutamente todo. Me atrevería a decir que esta es posiblemente la más conocida de todo el vídeo, y aún así creo que para el gran público sigue siendo una película por descubrir, a pesar de contar con el talento descomunal de un actor como Joaquin Phoenix en una versión sobria y violenta de un personaje sombrío. En realidad, nunca estuviste aquí. Joe es un veterano de guerra apático y extraño que desde el primer momento se nos deja claro lo que hace. A modo de justiciero, en la sombra, se dedica a asesinar criminales y a liberar a las mujeres explotadas por estos. Cuando recibe una llamada pidiéndole ayuda para recuperar a una niña, todo va a explotar. Cargada de simbolismo, con un uso de la imagen poderosa donde entre la tristeza y la violencia el espectador entra a un mundo roto y triste, y donde es arrastrado hacia una espiral sin salida aparente detrás de una densidad asfixiante e incómoda. Cocinada a fuego lento, llena de dobles lecturas y recargada hasta los topes, donde el antihéroe será capaz de lo mejor y de lo peor, provocando un vaivén de sensaciones importante. Quizás única dentro de la temática del vídeo, y es que por supuesto que la historia a la que vamos a asistir después de darle al play es una de venganza, pero con uno o varios toques diferentes. Us and Them es una de esas películas que lo mejor es verlas sin saber absolutamente nada de ellas, y cuando digo nada es nada, ya que a los primeros 5 minutos empiezan a pasar cosas y se va dibujando un escenario totalmente sorprendente. Vemos como una pareja llega a casa de los padres de ella, una enorme mansión donde comprobamos que obviamente estamos ante una familia adinerada. Al parecer, es el momento de que éste conozca por primera vez a sus suegros. Enseguida comprobamos que las relaciones no estén siendo todo lo idílicas que se esperaría, y está pasando algo que no es lo que parece, y todo se dinamita hacia un lugar inesperado. Film con un tono extraño que deambula entre varios géneros, con un sorpresivo guión y una clara crítica social que no se esconde desde los primeros compases. Una escapada a una casita rural en mitad del bosque puede convertirse en la peor pesadilla posible. El cine de terror nos lo ha enseñado varias veces, normalmente suele ser una mala idea. Pero no sé si bajo esta premisa se ha desarrollado algo tan peculiar como en Becky. Una adolescente que durante un fin de semana junto a su padre y a su nueva pareja, intentando superar todavía el fallecimiento de su madre, ve como una banda de nazis recién fugados de prisión van a convertir todo en una violenta aventura. Sin conocer de primeras los motivos por los que estos andan revoloteando por el lugar, la joven protagonista, Lulu Wilson, una habitual ya en el horror con gran futuro por delante, hará frente al cruel grupo de villanos sin escrúpulos prácticamente sola, con la ayuda de Diego, su perro. Buenas actuaciones, con actores que acostumbramos a ver en registros muy diferentes a este, nerviosismo, escenas muy gore y un aire desenfadado pero cruel que a la vez le da ese rollo interesante dentro de esta temática. Cargado de sombras, un clima incierto y asfixiante por parajes boscosos y personajes acorralados siguiendo pistas en una trama vengativa y sofocante. The Silencing. Un cazador desolado y roto por la desaparición de su hija años atrás, que cuida de un paraje forestal, totalmente reformado después de dejar el alcohol, regresa a ese amargo recuerdo que nunca se fue cuando parece que en la zona hay un misterioso criminal secuestrando a jóvenes. Los casos de desaparición aumentan y este, convencido de que es el mismo que la separó de su pequeña, comienza su persecución personal de venganza para acabar con él y matar de alguna manera a los demonios que no dejan de perseguirle.
Con Annabelle Wallis en el papel de sheriff del condado y Nicolas Coster-Waldau como protagonista, el juego del gato y el ratón entre los tres personajes y las pistas que conducen a una resolución enigmática son los puntos clave, donde en su loco, sorprendente y tramposo guión, todo hay que decirlo, se nos mete por un recorrido que apuesta por lo inesperado más que por lo lógico, con un cierre, como es de esperar, también asombroso. Hablando de pasarlo mal, de sufrir, estar inquieto, incómodo y aterrado en una historia de venganza, pocas lo hacen de manera tan magistral como Blood Run. Estamos ante un largometraje lleno de sorpresas, así que intentaré no contaros demasiado. Simplemente, un vagabundo que vive en su coche llamado Dwight es el protagonista de esta sucia y gris producción, donde un suceso relacionado a un segundo personaje le hará ponerse en marcha para, obviamente, estando en este top, pues imagináis el qué. Lo que sucede durante la peli es un arduo camino sin nada que perder, una cacería que al principio no comprendemos, pero que poco a poco iremos haciéndolo. Y ese es uno de sus puntos fuertes, su narrativa, y ver cómo todo va encajando mientras se desata una fiesta sangrienta sin freno. Poco más quiero contaros, solo que si no la conocéis y queréis hacerlo, atentos a sus lecturas, a sus personajes y a la tristeza de cada escenario, fotograma y plano, donde la venganza queda plasmada de la manera más acertada, como lo que es, algo que no conduce a ninguna parte. Obviamente había que meter alguna película con tinte sobrenatural, aunque el tema del vídeo sean venganzas chungas, y qué mejor que recordar y nombrar una de las pelis de terror más interesantes y a su vez extrañas, todavía aún con muy poco reconocimiento de los últimos años. Serentunsky nos hace viajar hasta los Alpes suizos para hablarnos de mitos y leyendas ancestrales de la zona, una en concreto conocida en todo el país, basada en el cuento de la muñeca de los pastores de Gutzch, donde tres hombres solitarios que viven en el bosque crean una muñeca de paja que cobra vida para, digamos, cumplir todas sus necesidades. Pero claro, si está en este vídeo y la peli es de terror, las cosas van a tomar un cauce terrible cuando los acontecimientos no dejan de sucederse y todo se descontrola hasta límites extremos. Largometraje diferente, quizá no apto para todo el mundo, en ocasiones duro y difícil de ver, y que aguarda varias sorpresas. Creo que no hay ninguna película que se le parezca demasiado. Puede que nos encontremos ante la película de venganza con el planteamiento más surrealista y a la vez loco de todo el vídeo, pero que justo por eso resulta interesantísima. Si no la conocéis, vais a flipar. Savage es un thriller de terror en el que una joven que viaja sola para verse con su pareja a través de Estados Unidos, por el camino sufrirá un cruel y macabro suceso. Un grupo de criminales la secuestran y la someten a las peores torturas que os podáis imaginar. Casi quedando en un último aliento y luchando entre la vida y la muerte, es encontrada por un indio, un hechicero que consigue reanimarla y evitar su final. Pero no de una manera convencional. El enigmático personaje invoca el espíritu de un jefe apache fallecido y lo mete en el cuerpo de la joven. Y, ahora sí, comienza la venganza. Lo que os he dicho, una fumada importante, pero que funciona sobre todo gracias a la brutalidad del film. Un guión sencillo y simple, pero que juega a favor de lo que vemos, ya que va de huello y directo a la ensalada de sangre y gore que vamos a presenciar. Además, su fotografía es realmente bestial y le sienta como un tiro. Entramos en terreno fandangoso, en una de mis películas favoritas sobre venganza, pero también hay que aclarar que de las más perturbadoras, cargada de oscuridad, terrible y tremenda, con pozo triste y desgarrador a más no poder. Y sí, también extremadamente salvaje. Seven Days nos expone un relato simple en su concepción y contundente en ejecución, ya que es de ese tipo de películas que te conectan de alguna manera a su personaje principal, donde la empatía llega a cotas elevadas y las decisiones que va tomando empiezan a afectar al espectador, haciéndole pensar y reflexionar. Padre de familia consigue capturar al asesino de su hija. 7 días en los que torturar y hacer que pague por lo que ha hecho. Justo una semana, el mismo tiempo que le quedaba a la pequeña para su próximo cumpleaños. Sobrecogedora historia en la que se nos plantea hasta qué punto la venganza es el camino, si es o no lo correcto, si está bien o mal, y hasta qué punto puede curar. Sin lugar a dudas, película que no creo se pueda olvidar fácilmente. Si os molan los kebabs, puede hacer que os replanteéis y volver a comeros uno.
Porque todos alguna vez nos hemos preguntado de qué están hechos realmente los kebabs, y aún sabiendo la respuesta, K-Shop te invita a darle otra vuelta. Después de que el dueño de un restaurante pakistaní muera después de una pelea con un cliente, su hijo se ve obligado a hacerse cargo del negocio familiar. Una vez allí, comprueba constantemente el tipo de personas que tiene que aguantar. Gente maleducada, borracha, sin ningún tipo de empatía, prepotente. La ira, aún por el fallecimiento de su padre a manos de un grupo así, y el observar cómo poco a poco la rabia y la negación a acabar como este se van apoderando de él, le hacen tomar medidas bastante drásticas. Ya imagináis por dónde van los tiros. Casi todo ocurre por la noche, donde aparecen este tipo de sujetos que estoy seguro alguna vez habéis tenido que sufrir y observar, provocando indignación al resto del lugar. Cargada de violencia, con personajes interesantes, una suciedad y densidad visual acorde a su argumento, tensión y ritmo perfecto. Personajes complejos, con diferentes capas, en un contexto donde la violencia desmedida arranca en una espiral destructiva inapelable. Bath Day for the Cat nos enseña el viaje sin retorno de un granjero irlandés sin nada que perder, buscando justicia a su manera desde el lado de la venganza después de una pérdida familiar. A partir de este punto de partida, vamos a presenciar un festival de idas y venidas, giros y vueltas, de una trama magnética de la mano de su personaje principal, con sangrientos resultados cada vez más potentes a medida que avanza todo. Todo tiene un porqué, a veces da la sensación de no haber ni buenos ni malos en su historia, donde todo se va reduciendo cada vez más a la mínima expresión del ojo por ojo despiadado y atroz. Grandes escenarios, extraordinarias interpretaciones y protagonistas, cuidada en absolutamente todo, y con un ritmo bastante más alto y dinámico de lo que parece antes de comenzar su visionado. Creo que es una de las grandes en esto de los últimos tiempos, y una todavía por descubrir para mucha gente. Thrillers japoneses de venganza hay decenas, y muchísimos de ellos simplemente extraordinarios, pero hoy vengo a traeros mi favorito. De hecho, mi película de venganzas favorita. Por muchos motivos. Confessions arranca sin querer que te esperes absolutamente nada de lo que estás a punto de presenciar. Es algo terrorífico, difícil de digerir, perturbadora como pocas. Una maravilla del cine que imagino que habréis visto, pero que si no, ya tenéis tarea si os gusta la temática del vídeo. Es difícil hacer una sinopsis de una película tan especial en sí misma y llena de tantos matices, giros y vueltas. Aún recuerdo la primera vez que la vi sin saber nada de ella y lo que me sorprendió. Un instituto, una profesora, un secreto que nadie conoce y un plan que llegará a límites extraordinarios y terriblemente crueles. Os invito, si no la habéis visto, a verla directamente, olvidaos de resúmenes o de buscar argumentos por ahí. Creedme si os digo que el viaje merecerá la pena. Un padre en busca de su hijo, alguien al que creían muerto y que tiene un plan para recuperarlo. Bull. Largometraje británico de 2022 que sinceramente me sorprendió muchísimo, a pesar de que lo que cuenta ya no suena de otras pelis, pero cómo se va resolviendo, lo violento y directo de algunas escenas y las actuaciones de todo el mundo hacen que sea una película más que recomendable. Un hombre emprende un escabroso y directo plan enfrentándose a sus antiguos compañeros de la banda criminal en la que trabajaba. En búsqueda de su hijo y sin saber muy bien qué pasó para llegar a este punto, el espectador es testigo de la solitaria y salvaje aventura en la que poco a poco va comprendiendo todo. Pero lo mejor, lo inesperado, lo sorprendente, lo asombroso y todos los sinónimos que os podéis imaginar que pueda poner aquí se encuentran en su giro definitivo. Algo que da sentido a algunas cosas que pensabas iban a quedar pendientes, uno de los finales más arriesgados, que cambian absolutamente incluso el género que creíamos estar viendo, y que sí, es de esos que puedes amarlos u odiarlos, pero que dan otra dimensión a la historia. Gore, bestia, oscura, deprimente, y al final puede que más terrorífica de lo que ya era. Bull. Dichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por estar ahí apoyando esto de la manera que lo hacéis, si os quiere un montón, y quedaos, suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.